El lago helado y las canciones olvidadas. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Primera parte. El silencio del músico. Bienvenidos de nuevo, amigos. Pasen, pasen. La noche es fría, el fuego cálido, y hay una historia esperando ser contada. Esta noche regresamos a la montaña, al refugio de Rouen, donde los perdidos se encuentran a sí mismos y los quebrantados encuentran la manera de sanar. Sírvanse algo caliente, envuélvanse en algo suave y dejen que el mundo exterior se desvanezca. Esta es una historia sobre el silencio y el sonido, sobre la inspiración perdida y reencontrada en los lugares más inesperados. Trata sobre una joven llamada Mira que olvidó escuchar la música, y un lago congelado que recordaba canciones más antiguas que la memoria misma. Así que ponte cómodo. Deja que tu respiración se calme. Y comencemos. La primera nevada del invierno había caído hacía 3 días, transformando la montaña en un paraíso cristalino, cuando Mira llegó a la puerta de Rouen. No llamó. Simplemente se quedó allí en el umbral, mirando la madera desgastada, con la mano levantada, pero paralizada por la indecisión, como si incluso ese pequeño gesto, el simple acto de anunciarse, fuera demasiado para ella. Rouen abrió la puerta antes de que pudiera decidir. «Te vas a morir ahí fuera», dijeron con suavidad, como si encontrar a una joven paralizada por la indecisión en su puerta fuera algo cotidiano. Lo cual, dada la vida de Rouen, era más o menos así. «Pasa». Mira entró moviéndose como en un sueño. O tal vez en una pesadilla. Sus ojos estaban distantes, desenfocados, viendo sin ver realmente. Llevaba ropa de viaje que antaño había sido elegante, lana bordada, botas bien hechas, una capa forrada de seda, pero le caían como si pertenecieran a otra persona. Alguien que había sido un poco más grande, un poco más presente en el mundo. Lo más llamativo de ella, sin embargo, era lo que llevaba, un estuche de madera colgado a la espalda, de esos que usaban los músicos para transportar sus instrumentos. Parecía cuidado y caro, pero su forma de llevarlo sugería que pesaba más de lo que debería pesar cualquier objeto físico. «Siéntate», dijo Rouen, guiándola hasta la silla junto al fuego. «Primero el té. Luego charlamos si quieres hablar. O silencio si es lo que necesitas». Mira se sentó con movimientos mecánicos. Miraba fijamente el fuego, y algo en su expresión sugería que veía algo muy lejano. Rouen preparó té siguiendo en silencio la rutina habitual. Ya habían visto esto antes, ese tipo particular de desgarre. No una lesión física, Mira parecía bastante sana, aunque demasiado delgada, sino el tipo de herida que se ahondaba. De esas que sangraban por dentro donde nadie podía verlas. Presionaron una taza tibia en las manos de Mira y esperaron. Durante un buen rato, solo se oyó el crepitar del fuego y el susurro del viento contra las paredes de la cabaña. Entonces, por fin, Mira habló. «Ya no la oigo». Su voz estaba ronca, como si no la hubiera usado en días. «Quizás no. La música. Se acabó». «¿Cómo se fue?» «Simplemente se fue». Las manos de Mira se apretaron alrededor de la taza. Solía oírlo por todas partes. En la lluvia sobre los tejados, en el viento entre las hojas, en la forma en que la gente caminaba, reía o respiraba. Todo tenía ritmo, melodía, armonía. El mundo entero era una sinfonía, y podía oír cada nota. Hizo una pausa, con la mirada fija en el fuego. Ahora no hay nada. Solo silencio. Un silencio vacío, terrible. Rouen se acomodó en la otra silla, sosteniendo su propia taza. ¿Cuándo dejó de hacerlo? Hace 6 meses. Quizás 7. Actuaba en la capital, en el Gran Concert Hall, un evento prestigioso. Llevaba años preparándolo. Mi obra maestra, la pieza que me haría famoso, que consolidaría mi carrera. La llamé La canción de las estaciones. 4 movimientos, cada uno representando una época del año diferente, toda la complejidad, belleza y significado que podía plasmar en la música. Respiró con dificultad. Llegué a la mitad del movimiento otoñal y, de repente, nada. Las notas seguían ahí. Mis dedos aún sabían dónde ir. Pero la música detrás de la música, su alma, había desaparecido. Solo estaba creando sonidos. Sonidos bonitos, sonidos técnicamente competentes pero vacíos. Huecos. ¿Qué hiciste?
Dejé de tocar. Ahí mismo, frente a cientos de personas. Simplemente paré. La risa de Mira era amarga. Pensaron que estaba enferma. Me ayudaron a bajar del escenario, llamaron a los médicos. Pero no tenía ningún problema físico. Los médicos no podían entenderlo. ¿Cómo podían? ¿Cómo se diagnostica la muerte de la inspiración? Rowan bebió el té pensando. ¿Y no has vuelto a jugar desde entonces? Lo he intentado. Dios mío, lo he intentado. Cogeré mi flauta, señaló el estuche que llevaba a la espalda, me la llevaré a los labios y las notas saldrán planas y sin vida. Como oír a un cadáver recitar poesía. La letra está ahí, pero el significado ha desaparecido. Así que viniste a la montaña. Vine. Porque no sabía a dónde más ir. He viajado durante meses intentando encontrar algo. Cualquier cosa. Algún lugar, persona o experiencia que me lo devolviera. Pero donde quiera que voy, el silencio me sigue. Finalmente miró a Rowan, con una mirada desesperada. ¿Puedes ayudarme? He oído historias en los pueblos, sobre un ermitaño en la montaña que sabe magia y ayuda a la gente perdida. ¿Puedes ayudarme a recuperar mi música? Rowan guardó silencio un largo rato, observando a esta joven que había perdido lo que le daba sentido a su vida. Reconocieron esa mirada, ese sabor particular de desesperación. Lo habían visto en Gareth, el cazador que persiguió al ciervo carmesí durante 40 años. Lo habían visto en Elián, el pastor que arriesgó la vida por su rebaño. La gente acudía a la montaña cuando se les acababan las opciones. Cuando necesitaban algo que no se podía encontrar en lugares normales ni por medios convencionales. Quizás pueda ayudar, dijo Rowan con cautela. Pero tienes que entender, lo que pides no es sencillo. La inspiración no es algo que se pueda invocar como un sirviente ni comprar como si se tratara de mercancías en el mercado. Llega cuando llega y se va cuando se va. A veces hay razones. A veces no. No me importan las razones. Solo quiero recuperarla. La voz de Mira se quebró. La música es todo lo que soy. Sin ella, no soy nada. Vacía. Un cascarón que anda por ahí fingiendo ser humana. Eso no es cierto. Para mí lo es. Rowan se levantó y se dirigió a uno de los muchos estantes que cubrían las paredes de la cabaña. Eligieron un frasco, lleno de hojas secas que brillaban tenuemente a la luz del fuego, y añadieron una pizca al té de Mira. Bebe eso. Te ayudará a dormir, y dormir es lo que necesitas ahora mismo. Mañana, cuando hayas descansado, iremos a un lugar especial. Un lugar donde perduran las viejas canciones, donde la música olvidada aún se recuerda a sí misma. Si tu inspiración está en algún lugar, allí estará. ¿Dónde? El lago congelado. Está a un día de caminata desde aquí, pero vale la pena el viaje. Rowan sonrió levemente. En invierno en el lago congelado ocurren cosas extrañas. Cosas hermosas. Si estás abierto a ellas. Mira quiso presionar para obtener más información, pero el té ya estaba haciendo su suave magia. Sus párpados se volvieron pesados, su cuerpo se relajó y Rowan la guió hasta el altillo antes de que pudiera resistirse. En cuestión de minutos, estaba dormida, su respiración era profunda y regular. Rowan se quedó un momento al pie de la escalera, pensando. El lago congelado. Sí, esa fue la decisión correcta. Si había algo que pudiera ayudar a esta música rota a recuperar su voz, sería allí. Solo esperaban que Mira estuviera preparada para lo que encontraría. Almohadilla, 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 segunda parte, el viaje. La mañana llegó fresca y despejada, el tipo de día de invierno perfecto que hacía que el frío casi valiera la pena. Mira se despertó sintiéndose más descansada que en meses, aunque el dolor profundo en el pecho, el lugar donde antes habitaba la música, seguía intacto. Rowan había preparado un desayuno sustancioso, avena con miel y nueces, huevos fritos y pan tostado. Come, le ordenaron. El camino hasta el lago no es fácil, y necesitarás fuerzas. Mira comía obedientemente, mecánicamente, sin saborear nada. La comida ahora era combustible, nada más. Había perdido la capacidad de encontrar placer en los sabores, igual que la había perdido en los sonidos.
Todo se había vuelto gris y distante. Partieron poco después del amanecer, siguiendo un sendero que se adentraba en las montañas. Rowan los guió con la misma confianza pausada que Mira había notado la noche anterior, atravesando el bosque como si fueran parte de él. Lo cual, supuso, tal vez lo eran. «Háblame de tu música», dijo Rowan mientras caminaban. Antes de que se fuera. ¿Qué la hacía especial? Mira guardó silencio un momento, recordando. Podía percibir conexiones, dijo finalmente. Entre cosas que parecían inconexas. El ritmo del martillo de un herrero y el repiqueteo de la lluvia. La melodía de las campanillas de viento y la armonía del canto de los pájaros. Podía entrelazarlas, crear algo nuevo que honrara todas las piezas y fuera más grande que la suma de ellas. Es un don raro. Lo era. Ahora ya no está. Quizás no se haya ido. Quizás solo esté durmiendo. Rowan se agachó bajo una rama baja. A veces la inspiración no muere. Simplemente se retira. Permanece latente como las semillas en invierno, esperando las condiciones adecuadas para volver a crecer. ¿Cómo lo sabes? Porque he vivido lo suficiente para ver patrones. La gente pierde cosas, la fe, el propósito, la pasión, y cree que es permanente. Que nunca volverá a sentirse así. Pero la mayoría de las veces, lo perdido simplemente está oculto. Enterrado bajo el miedo, la duda o el agotamiento. La clave está en encontrarlo de nuevo. Caminaron en silencio un rato, los únicos sonidos eran el crujido de sus pasos en la nieve y el canto ocasional de un pájaro. Mira se dio cuenta de los detalles a pesar de su entumecimiento, la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las ramas de los pinos, creando patrones de luz y sombra. La forma en que los cristales de hielo se aferraban a las telarañas, convirtiéndolas en delicadas redes enjolladas. El olor a limpio y penetrante del aire, con un toque subyacente a pino y piedra. Se percató de estas cosas, pero no pudo traducirlas a música como antes. Las conexiones no se formaban. Los patrones permanecían separados, se negaban a fusionarse en algo mayor. Le dieron ganas de gritar. Ya casi llegamos, dijo Rowan, sacándola de sus pensamientos en espiral. Llegaron a la cima de una cresta y Mira lo vio. El lago helado se extendía bajo ellos como un espejo gigantesco, con una superficie perfectamente lisa e increíblemente clara. Era más grande de lo que esperaba, quizás 1 kilómetro de ancho, y estaba rodeado de altos pinos que se erguían como guardianes silenciosos. El hielo era lo suficientemente grueso como para ser opaco en la mayoría de los puntos, de un blanco azulado pálido que parecía brillar bajo el sol de la mañana. Pero en otros lugares era transparente como el cristal, revelando aguas oscuras debajo. Y había algo más. Algo que hizo que a Mira se le cortara la respiración. Patrones en el hielo. No aleatorios ni naturales, sino deliberados. Remolinos, espirales y diseños geométricos que cubrían toda la superficie, intrincados, hermosos e increíblemente detallados. Parecían grabados por un maestro o quizás cultivados como flores de escarcha, pero con una complejidad que sugería intención. ¿Qué es este lugar?, susurró Mira. El lago de los ecos, respondió Rowan. Muy antiguo. Muy especial. Los patrones que ves no son solo decorativos. Son recuerdos. Canciones que el lago ha escuchado y recordado congeladas en el hielo mismo. ¿Canciones? Cada sonido que se produce cerca de este lago, el hielo lo captura. Lo almacena, de alguna manera. Durante el invierno, cuando el lago se congela, esos sonidos se hacen visibles. Cada patrón es una canción diferente, una voz diferente, una pieza musical distinta que una vez se tocó aquí. Rowan comenzó a bajar la pendiente hacia la orilla. Vamos. Te lo mostraré. Bajaron con cuidado, la pendiente era lo suficientemente empinada como para requerir atención. Al llegar abajo, Rowan condujo a Mira hasta la orilla del lago, donde el hielo se unía a la orilla nevada. Miren, dijo Rowan. Se arrodillaron, presionaron la palma de la mano contra el hielo y comenzaron a tararear. Era una melodía sencilla, nada compleja, solo una progresión de notas ascendentes y descendentes que le recordaba a Mira el viento que recorre los valles. Pero mientras Rowan tarareaba, ocurrió algo extraordinario. El hielo bajo su palma comenzó a brillar.
Al principio débilmente, luego con más intensidad, y se formaron patrones, nuevas espirales, nuevos diseños, que crecían desde la mano de Rowan como escarcha extendiéndose por una ventana. Los patrones vibraban al ritmo de la melodía, y cada nota creaba ondas sonoras visibles. Rowan dejó de tararear y el brillo se desvaneció. Pero los nuevos patrones permanecieron, grabados en el hielo junto a todos los demás. Tu turno, dijo Rowan, poniéndose de pie y señalando el hielo. Mira miró fijamente la superficie lisa, con el corazón latiendo con fuerza. No puedo. Te lo dije, ya no tengo música. Inténtalo de todas formas. No funcionará. Quizás no. Pero has recorrido todo este camino. Podrías intentarlo. Mira quería negarse. Quería irse para evitarse el dolor de confirmar lo que ya sabía, que su don se había ido para siempre. Pero algo en la expresión de Rowan, paciente, consciente y completamente segura de que necesitaba hacerlo, la hizo ceder. Se arrodilló sobre el hielo, se quitó el guante y presionó su palma desnuda contra la superficie congelada. El frío la atravesó de inmediato, agudo y casi doloroso. Cerró los ojos intentando encontrar algo en su interior que se asemejara a la música. Intentando oír incluso el más leve eco de lo que una vez había llevado consigo con tanta facilidad. Nada. Solo silencio. El mismo silencio terrible y vacío que la había perseguido durante meses. Intentó tararear, forzar la salida de algo, pero se le cerró la garganta. No salió ningún sonido. No puedo, dijo ella apartando la mano con lágrimas en los ojos. Te lo dije. Se ha ido. La música no se ha ido, dijo Rowan con dulzura. Tú sí. Te has hundido tanto en el miedo, la pena y la decepción que ya no puedes oír nada. Ni siquiera tu propia voz. Eso no es. Es cierto. Escúchate, mira. Escúchate de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que reíste? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste alegría por algo, aunque fuera por un instante? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste presente en el mundo en lugar de estar perdida en tus pensamientos, lamentando lo perdido? Mira abrió la boca para discutir, pero la volvió a cerrar. Porque Rowan tenía razón. La ausencia de música la había consumido tanto que había dejado de experimentar nada más. Dejó de sentir, dejó de vivir, dejó de ser algo más que una herida ambulante. No sé cómo solucionarlo, admitió en voz baja. Lo sé. Por eso estamos aquí. Rowan señaló el lago. Este lugar tiene magia, mira. Magia antigua. De esas que recuerdan cosas que hemos olvidado. Camina conmigo. Déjame mostrarte algo. Caminaron por la orilla, y Rowan señaló diferentes patrones en el hielo. Dijeron, señalando una compleja espiral cerca del centro del lago, es una canción de cuna que alguien cantó hace 300 años. Una madre cantándole a su hijo. Se puede apreciar la suavidad en las curvas, la repetición del patrón. Pasaron a otra sección. Esta es una canción de guerra. Fíjense en los ángulos agudos, la geometría agresiva. Un grupo de soldados cantando para mantener el coraje antes de una batalla a la que la mayoría no sobreviviría. Patrón tras patrón, cada uno una canción diferente, una voz diferente, un momento diferente capturado y preservado en hielo. Siglos de música congelados en el tiempo pero no olvidados. El lago recuerda, dijo Rowan en voz baja. Aunque olvidemos incluso cuando los cantantes hayan muerto hace mucho tiempo y nadie sepa ya sus canciones, el lago recuerda. Ese es su don. Esa es su magia. Mira observó los patrones, sintiendo que algo se agitaba en su interior. No era música, todavía no. Pero algo. Una grieta en el muro que había construido a su alrededor. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó. Porque necesitas recordar que la música no sale de ti. Viene a través de ti. Eres un conducto o un traductor, que toma los sonidos del mundo y los hace comprensibles. Pero si te encierras, si dejas de escuchar el mundo que te rodea, entonces no hay nada que traducir. La música no te ha abandonado, mira. Tú has abandonado la música. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Mira se tambaleó y se quedó sin aliento. Yo
No sabía qué decir. No sabía cómo procesar lo que Rowan sugería. Quédate aquí, dijo Rowan. El resto del día, esta noche el tiempo que necesites. Camina sobre el hielo. Escúchalo. Escúchalo de verdad. No con tus oídos, sino con esa parte de ti que solía oír música por todas partes. Deja que el lago te enseñe a recordar. No entiendo. Lo harás. Confía en mí. Rowan le apretó el hombro suavemente. Volveré al amanecer. Hay un refugio al otro lado del lago, un pequeño cobertizo con leña y provisiones. Estarás a salvo. Solo escucha. Y antes de que Mira pudiera protestar, Rowan se dio la vuelta y regresó al bosque, dejándola sola con el lago congelado y sus canciones olvidadas. Almohadilla, 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 tercera parte, los recuerdos de hielo. Durante mucho tiempo Mira se quedó allí parada, sintiéndose abandonada, confundida y bastante enojada. ¿Qué se suponía que debía hacer? Quedarse allí y redescubrir mágicamente su pasión mediante el poder del pensamiento positivo y el agua congelada. Pero a medida que el sol ascendía y el frío empezaba a filtrarse por su ropa, se dio cuenta de que no tenía muchas opciones. Podía regresar a la cabaña, creía que podría encontrar el camino de regreso, o podía hacer lo que Rowan sugería e intentarlo. Había recorrido todo este camino. Más le valía intentarlo. Mira caminó lentamente sobre el hielo, comprobando cada paso para asegurarse de que la superficie fuera sólida. Lo era, el hielo era profundo y completo, lo suficientemente espeso como para soportar su peso con facilidad. Los patrones bajo sus pies eran aún más intrincados de cerca, girando y formando espirales que parecían casi hipnóticas. Caminaba sin rumbo fijo, simplemente moviéndose, dejando que sus pies la llevaran por la superficie helada. El hielo crujía y gemía de vez en cuando, sonidos que la habrían aterrorizado si hubiera estado sobre hielo más delgado, pero que aquí se sentían casi musicales. Notas graves y profundas que resonaban a través de sus botas. Asterisco escucha, había dicho Rowan. Asterisco escucha de verdad. Mira se detuvo en medio del lago y cerró los ojos. Al principio, no había nada. Solo viento y el crujido ocasional del hielo. Pero mientras permanecía allí, respirando lentamente, aquietando su mente, otros sonidos comenzaron a filtrarse. El susurro de la nieve al soplar sobre la superficie del hielo. El canto lejano de un cuervo. El susurro de las ramas de los pinos. Su propio latido, firme y fuerte. Sonidos individuales. Separados. No son música. Pero entonces. Lo oyó. Solo por un instante tan breve que casi lo perdió. Una nota, clara y pura, proveniente de algún lugar bajo el hielo. O tal vez del hielo mismo. No lo supo. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Lo había imaginado? Ella permaneció completamente quieta, apenas respirando, escuchando con cada fibra de su ser. Allí. Otra vez. Una nota, luego otra, formando el comienzo de una melodía que no reconoció. Se dio cuenta de que provenía de los patrones en el hielo. Las canciones congeladas no eran solo visuales, también eran audibles, si sabías escuchar. Mira cayó de rodillas, presionando la oreja contra el hielo. El frío le quemaba la piel, pero no le importó. Música. Ella podía oír música. Era débil, apagado como escuchar una orquesta tocando a varias habitaciones de distancia. Pero allí estaba. Docenas de melodías, quizá cientos, todas entrelazadas en un complejo tapiz sonoro. Canciones de cuna antiguas, canciones de guerra, baladas de amor y cánticos de trabajo, todo preservado en el hielo, todo aún sonando después de tantos años. Las lágrimas corrían por el rostro de Mira, congelándose en sus mejillas. Creyó que nunca volvería a escuchar música. Creyó que una parte de ella había muerto, marchitada como una planta a la que se le niega la luz del sol. Pero seguía ahí. Latente tal vez. Oculta. Pero no se había ido. Se quedó allí tumbada sobre el hielo durante lo que pudieron haber sido horas, simplemente escuchando. El sol se movía por el cielo, la luz cambiaba y los patrones en el hielo parecían cambiar y fluir, diferentes canciones cobraban protagonismo mientras otras se desvanecían en el fondo.
Y lentamente, tan lentamente que casi no se dio cuenta, Mira empezó a oír algo más. Algo nuevo. El viento sobre el hielo no era solo viento, era una sección de flautas alta y etérea. El crujido del hielo no era un simple ruido aleatorio, era percusión, rítmica y deliberada. Los lejanos cantos de los cuervos no eran solo sonidos de pájaros, eran metales, que acentuaban la melodía con notas agudas y brillantes. El mundo volvió a cantar. O tal vez nunca se había detenido. Tal vez fue ella quien dejó de escuchar. Mira se incorporó lentamente, temblando por completo. No de frío, aunque definitivamente tenía frío. De algo más. Algo que se sentía como miedo, alegría y alivio, todo mezclado. Buscó el estuche que llevaba a la espalda, su flauta, que no había tocado en semanas, y lo sacó con manos temblorosas. El instrumento brillaba a la luz de la tarde, familiar, precioso y aterrador. ¿Y si seguía desaparecido? ¿Y si podía oír la música pero no podía tocar? Solo hay una manera de averiguarlo, dijo una voz en su cabeza. Parecía Rowan. Mira se llevó la flauta a los labios, respiró profundamente y tocó una sola nota. Resonó en el lago helado, puro, claro y vivo. No muerto. No hueco. Real. Tocó otra. Luego otra. Luego una escala sencilla, luego una progresión más compleja. Sus dedos recordaban qué hacer, y más que eso, recordaban por qué lo hacían. El placer. El propósito. Y entonces, sin planearlo, sin pensarlo conscientemente, comenzó a tocar la canción que había oído en el hielo. La antigua melodía que el lago había preservado, entrelazada con todas las demás melodías, con el sonido del viento, el hielo, los cantos de los cuervos y el latido de su propio corazón. Emanaba de ella, esta música antigua y nueva a la vez. Esta música provenía del lago, pero también de ella, del lugar interior que había permanecido en silencio durante tanto tiempo. Mientras tocaba, el hielo empezó a brillar bajo sus pies. Se formaron nuevos patrones, extendiéndose en espiral, añadiendo su canción al repertorio del lago. Sumando su voz al coro de voces que se remontaba a siglos atrás. Tocó hasta que se le entumecieron los labios, le dolieron los dedos y el sol se puso en un resplandor naranja y rosa. Tocó hasta que se quedó sin aliento, sin melodía y sin fuerzas. Entonces se detuvo, bajó la flauta y miró lo que había creado. Los patrones en el hielo que la rodeaban eran hermosos. Complejos, únicos y totalmente suyos. Su canción, capturada y preservada, se hizo permanente de una manera que la interpretación jamás podría lograr. Hola de nuevo, dijo una voz familiar. Mira levantó la vista y encontró a Rowan de pie en el borde del hielo, con una sonrisa cómplice en su rostro curtido. Has vuelto temprano, dijo Mira con voz ronca. Está amaneciendo. ¿Jugaste toda la noche? ¿Lo había hecho? Mira miró el cielo, todavía oscuro pero con destellos en los bordes. Las estrellas se desvanecían. Había perdido la noción del tiempo por completo. La oí, dijo. La música. Estuvo aquí todo el tiempo. Simplemente olvidé cómo escucharla. Eso suele pasar, coincidió Rowan. Nos obsesionamos tanto con intentar crear, con intentar ser brillantes, exitosos o impresionantes, que nos olvidamos de simplemente recibir. De dejar que el mundo nos muestre su música en lugar de exigirnos que produzcamos algo valioso. Mira miró su flauta, luego los dibujos en el hielo, y luego volvió a mirar a Rowan. Mi obra maestra. La canción de las estaciones. Quería que fuera perfecta. Quería que consolidara mi carrera, que demostrara que era un músico serio. Le puse tanta presión, tanto peso, que le quité toda la alegría. Y cuando la alegría murió, también murió la música. Sí. Mira se puso de pie con las piernas temblorosas, con todo el cuerpo entumecido por haber estado sentada en el hielo toda la noche. Pensé que si no estaba creando algo importante, algo significativo, ¿qué sentido tenía? Pero no es cierto, ¿verdad? El punto es la música en sí. La alegría de crearla, compartirla, experimentarla. No lo que aporta a mi carrera ni a mi reputación. Ahora estás aprendiendo. Rowan le tendió una mano para ayudarla a salir del hielo. Vamos. Vamos a calentarte y a comer.
Parece que te vas a caer. Caminaron juntos de regreso a la cabaña. Mira se movía aturdida por el agotamiento y la revelación. Se sentía vacía, pero en el buen sentido, como si algo tóxico se hubiera evaporado, dejando espacio para un nuevo crecimiento. En la cabaña Rowan preparó té y avena, y Mira comió con voracidad, sorprendida por el hambre que tenía. ¿Cuándo había comido por última vez? No lo recordaba. ¿Qué harás ahora?, preguntó Rowan mientras comía. Mira lo pensó. No sé. Volver a la capital, quizá. Pero no para terminar la canción de las estaciones. Esa pieza nació por las razones equivocadas. Escribiré algo nuevo. Algo que nazca de la alegría en lugar de la ambición. Eso suena sensato. O quizás solo toque. En tabernas en esquinas donde la gente quiera escuchar música. No por fama, dinero ni reputación. Solo porque sí. Sonrió y sintió una sensación extraña en su rostro, como si usara músculos atrofiados. Olvidé que la música se supone que es un don. No un arma, una herramienta ni un medio para un fin. Solo un don. Los mejores regalos suelen ser los que se dan libremente, dijo Rowan. Sin expectativas ni exigencias. Simplemente se ofrece y se recibe. Se sentaron en un cómodo silencio un rato contemplando el sol matutino que se filtraba por las ventanas de la cabaña. Afuera los pájaros cantaban, un coro complejo de diferentes especies, todas con sus voces uniendo el canto del amanecer. Mira escuchó, realmente escuchó y sonrió. Podía oírlo de nuevo. Todo. La sinfonía interminable del mundo. Gracias, le dijo a Rowan. Por traerme al lago. Por ayudarme a recordar. Tú mismo hiciste el trabajo. Solo te indiqué la dirección correcta. Rowan se puso de pie, estirándose. Puedes quedarte un día más si necesitas descansar. O si estás listo para volver al mundo, puedo indicarte la aldea más cercana. Creo, pensó Mira. Creo que me gustaría quedarme. Solo por hoy. Descansar, recuperarme, escuchar un poco más. Si te parece bien. Está bien. Quédate todo el tiempo que necesites. Mira pasó el día en la cabaña, sin hacer nada en particular. Ayudaba a Rowan con pequeñas tareas, organizar las hierbas, remendar una manta, barrer el suelo. Trabajos sencillos y mecánicos que le permitían vagar y descansar. Pero sobre todo, escuchó. Escuchó el crepitar del fuego, el susurro del viento y el canto de los pájaros. Escuchó el ritmo de su propia respiración, la percusión de los latidos de su corazón. También escuchó el silencio, no el terrible y vacío silencio con el que había vivido durante meses, sino el silencio pleno y rico que, si prestabas atención, cobraba vida con pequeños sonidos. Esa noche volvió a tocar. No la canción del lago, sino algo nuevo. Algo que surgió de ese día de descanso, escucha y redescubrimiento. Era más simple que sus composiciones habituales, menos compleja técnicamente. Pero era honesta. Real. Rowan escuchó sin hacer comentarios, con los ojos cerrados y una leve sonrisa en su rostro. Cuando Mira terminó, bajó su flauta y dijo: «Esa es la primera pieza nueva que he escrito en casi un año. Es hermoso. Es pequeño. Pequeño no significa insignificante. A veces las canciones más pequeñas son las que más importan». Mira miró su flauta, pasando los dedos por la madera lisa. «Voy a estar bien», dijo sorprendida al darse cuenta de que hablaba en serio. «Voy a volver y voy a tocar, y aunque nunca sea famosa, ni tenga éxito, ni me alaben los críticos, voy a estar bien. Porque tengo esto». Levantó la flauta. «Y ahora recuerdo para qué sirve». «Bien», dijo Rowan simplemente. «Muy bien». A la mañana siguiente Mira empacó sus cosas y se preparó para partir. Rowan le dio comida para el viaje y una pequeña flauta de madera tallada, un simple silbato, en realidad, pero de una factura preciosa. «Para cuando necesites recordar», explicó Rowan. «Tócala y piensa en el lago congelado. Piensa en todas las canciones que atesora, todas las voces que ha preservado. Ahora formas parte de eso. Tu canción está ahí congelada en el hielo, cantando junto a las demás. Eso es la inmortalidad a su manera.
No fama ni aclamación, sino ser parte del gran coro que nunca deja de cantar. Mira guardó con cuidado el silbato en su estuche junto a su flauta. Te volveré a ver. Si es necesario. La montaña tiene una forma de llamar a la gente cuando la necesitan. Se abrazaron brevemente y luego Mira comenzó a descender por el sendero de la montaña. Caminaba con la cabeza en alto, los oídos atentos, escuchando el mundo que la rodeaba. Escuchando su música. Y mientras caminaba, empezó a tararear. Una melodía sencilla, nada grandilocuente. Solo el sonido de alguien feliz de estar vivo, feliz de moverse, feliz de ser parte de la canción eterna. Detrás de ella, de pie en la puerta de la cabaña, Rowan sonreía y tarareaba. Y ahí, queridos oyentes, es donde se centra nuestra historia esta noche. La historia de la música que olvidó oír y del lago helado que le enseñó a escuchar de nuevo. Duerman bien. Sueñen con música. Y recuerden, el mundo siempre está cantando, si están dispuestos a escucharlo. Hasta la próxima y buenas noches.